Hola a todos, vamos a continuar con nuestros videos académicos. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de pulmón, una visión muy general y posteriormente hablaremos acerca del tratamiento. En el mundo vemos que el cáncer de pulmón es el cuarto más común después del de mama, colorecto y próstata, pero vemos que es junto con mama el cáncer que más se diagnostica o que más casos nuevos están siendo diagnosticados. Siendo el primero en la incidencia, pero siendo el cuarto en la prevalencia, nos habla de probablemente una alta tasa de letalidad. Y eso lo podemos confirmar viendo que el cáncer de pulmón de forma global es el cáncer que más muertes produce, siendo el número uno tanto en ambos sexos, pero cuando lo partimos en los hombres es el número uno y en las mujeres es el número dos después del de mama. En Colombia, cuando vemos los cánceres más prevalentes, no observamos que esté por aquí pulmón. Vemos que aquí vemos mama, próstata, colorecto, tiroides, pero no observamos el cáncer de pulmón. Sin embargo, cuando vemos la mortalidad, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer que más muertes produce en Colombia por esta etiología, después del estómago que produce un 12%, pulmón produce un 11.4%, es decir que es el segundo cáncer que más muertes produce en Colombia. Más del 90% del cáncer de pulmón es producida por el tabaquismo. Hay otros factores de riesgo como una radioterapia recibida, algunas toxinas ambientales como el asbesto, fibrosis pulmonar, pacientes con VIH, algunas alteraciones genéticas, pero definitivamente el tabaquismo es el factor de riesgo más importante al que tenemos que apuntar para la prevención. Aproximadamente 95% de los pacientes con cáncer de pulmón son cáncer pulmón epitelial, es decir, que son carcinomas, y lo podemos definir como cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Más del 95% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen alguna de estas morfologías. El cáncer pulmonar de células no pequeñas a su vez se va a dividir en adenocarcinoma, en escamo celular o epidermoide, que es el mismo, y células grandes. El más común de ellos es el adenocarcinoma, que produce más del 50% de los casos de pacientes con cáncer de pulmón. El adenocarcinoma viene en aumento, mientras que el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma epidermoide viene en un descenso. Anteriormente probablemente el cáncer más común era el cáncer escamocelular, pero ya que las tasas de tabaquismo han venido en descenso, el adenocarcinoma se ha vuelto el más común de todos. En cuanto a su presentación clínica, la mayoría de los pacientes va a tener tos, pérdida de peso en un 68%, disnea hasta en un 58%, dolor torácico hasta en un 49%, hemoptisis, dolor óseo, disfonía ronquera hasta en el 8 a 18%. Algunos otros pacientes van a ser diagnosticados porque le hacen el tamizaje con tomografía de baja dosis, que aquí en Colombia aún no se hace, y que realmente, bueno, eso es un tema un poco más largo para discutir después. Otros pacientes van a debutar porque tienen una metástasis extratorácica en el hígado, generalmente son asintomáticos y 3 a 4% se descubren al diagnóstico, pero hasta el 50% de los pacientes tienen datos de metástasis en el hígado en las autopsias. La metástasis en el hueso generalmente es sintomática, 20% al diagnóstico en carcinoma de células no pequeñas, pero hasta 40% en células pequeñas. En la glándula suprarrenal generalmente son asintomáticos, pero 40% de los pacientes tienen metástasis en etapas avanzadas, y en el cerebro generalmente es más común el carcinoma de células pequeñas, pero cuando hablamos de células no pequeñas, el adenocarcinoma es más común que haga metástasis cerebral que el carcinoma epidermoide. Otra forma de debutar de los pacientes es con síndromes paraneoplásicos. La hipercalcemia es muy común y generalmente está asociado al escamo celular. Hasta el 6% de los pacientes pueden tener hipercalcemia. Puede darse por metástasis óseas o por secreción de péptidos relacionado a la paratormona. Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, 10% de los pacientes con carcinoma de células pequeñas. 75% de los pacientes que tienen síndrome de secreción inapropiada por malignidad es por un carcinoma de pulmón, y otros tipos son los neurológicos con síndrome de miasténico de Lambert-Eaton, ataxias y encefalitis, entre otros.
y otras síndromes paraneoplásicos como la anemia, leucocitosis, trombocitosis, predisposición a la trombosis, hipocratismo digital, dermatomiositis, Cushing, son características también que pueden tener los pacientes con cáncer de pulmón. Un paciente que tenemos porque le detectamos en la radiografía una masa pulmonar y el paciente tiene un riesgo claramente identificado, el paciente tiene tabaquismo empedernido, entonces lo que le vamos a hacer a este paciente es primero partamos de una historia clínica completa, le vamos a realizar una TAC contrastada de tórax y abdomen. Cuando ya tenemos una masa pulmonar, siempre vamos a requerir una TAC contrastada de tórax y abdomen. Vamos en la historia clínica a ser muy juiciosos en el interrogatorio acerca del síndrome constitucional, acerca del dolor musculoesquelético, acerca de síntomas neurológicos. Al examen físico estar muy pendiente si tiene o no tiene linfadenopatías mayores a 1 centímetro, si tiene ronquera, si tiene síndrome de vena cava superior, si tiene hepatomegalia, dolor ósea a la palpación, si tiene masa en los tejidos blandos. En los paraclínicos básicos, todo paciente con una masa pulmonar debe tener un hemograma completo, electrolitos que incluye calcio, porque ya vimos que 6% de los pacientes pueden tener hipercalcemia, perfil hepático completo, porque esto nos permite saber de pronto que tenga metástasis hepática, y función renal. Para darle simplemente unas pistas, cuando tenemos un tumor que es periférico, creemos que probablemente su etiología es un adenocarcinoma o un carcinoma de células grandes, mientras que cuando el tumor es central, generalmente es por células pequeñas o un carcinoma epidermoide. Cuando tenemos una tomografía de tórax contrastada y nos revela que tiene la masa pulmonar, vamos a dividirlo en estos grandes 4 grupos para definir cuál va a ser la conducta a seguir. Podemos tener un paciente con una masa gigante lleno de adenopatías en el mediastino, que sea una masa central acompañada de múltiples adenopatías. Ese paciente probablemente ya no requiere, ya es un estadio irresecable y probablemente ya no va a ser candidato para cirugía. El otro extremo es el paciente que tiene un tumor, que tiene un nódulo pulmonar que es periférico, que es menor a 3 centímetros, que no se acompaña de adenopatías, en el cual probablemente la biopsia va a ser una cirugía. Entonces, en este paciente que tiene un tumor resecable, lo que vamos a hacer es mandarles un PET-CT para saber si tiene o no tiene adenopatías mediastinales, porque son las adenopatías mediastinales. Quizás es un poco más complicado y lo veremos luego en el tratamiento, pero las adenopatías mediastinales son las que van a marcar si es resecable o si no es resecable. Cuando el PET-CT no me evidencia adenopatías mediastinales, ese paciente puede ser llevado a una lobectomía para retirarle el nódulo pulmonar, y ese es tanto diagnóstico como terapéutico. Y los otros 2 grupos son pacientes que tienen en este caso, por ejemplo, una masa central. Este paciente va a requerir, y no veo adenopatía, este paciente va a requerir una mediastinoscopia probablemente para saber si tiene o no tiene adenopatías mediastinales. Si no tiene adenopatías mediastinales, puede ser un cáncer que se lleve a resección, que sea quirúrgico, mientras que si tiene adenopatías no va a ser resecable. Y el otro lado es paciente que tiene una masa periférica, pero le veo claramente adenopatías. Aquí, por ejemplo, se ven adenopatías de este lado y adenopatías contralaterales. Ese paciente requiere también igualmente una mediastinoscopia para confirmar si esas adenopatías son producidas por un cáncer pulmonar. Lo que nos va a dar el diagnóstico de cáncer pulmonar siempre va a ser la histología. Yo no puedo hablar de un diagnóstico específico sin tener una biopsia. Entonces, en general, el patólogo nos debería responder si tiene un carcinoma de células pequeñas, como lo que vemos aquí, un montón de células, generalmente una con otra se comprimen y tienen pocos citoplasmas, es un carcinoma de células pequeñas. O tenemos un carcinoma de células no pequeñas, que en general también el patólogo podría, dependiendo del grado de diferenciación, decirnos si lo que ve son glándulas o lo que ve es, por ejemplo, la queratina, que nos genere un escamo, que nos oriente así es un escamo celular, o glándulas, así es un adenocarcinoma.
Posteriormente, a través de la inmunohistoquímica, vamos a poder confirmar si es un adenocarcinoma y si es un adenocarcinoma, confirmar que sea un adenocarcinoma de pulmón. Porque recuerden que el adenocarcinoma puede ser una metástasis de adenocarcinoma de colon, por ejemplo. Entonces, cuando ya tenemos el paciente que tiene un diagnóstico de un adenocarcinoma, le vamos a pedir solamente TTF1 o napsina A. Si eso es positivo, definitivamente estamos frente a un adenocarcinoma de pulmón, ¿sí? En caso de que le sospechemos que sea un epidermoide, entonces probablemente nos van a ayudar más el P63 y P40, que si nos resultan positivos va a ser un epidermoide. Y en el caso de un carcinoma de células pequeñas va a tener probablemente marcadores de tumor neuroendocrino como la cromogranina, la sinaptofisina y CD56. Algunos tips para diferenciar entre carcinoma de células no pequeñas y carcinoma de células pequeñas. La presentación más rápida favorece el carcinoma de células pequeñas. Una masa que crece en menos de 6 semanas siempre va a sugerir un carcinoma de células pequeñas, a pesar de que ya vimos que el carcinoma de células pequeñas hoy en día es de baja prevalencia. El síndrome de Pancoast, que es un tumor en el surco pulmonar, siempre va a ser más común en el carcinoma de células no pequeñas. Los síndromes paraneoplásicos son más comunes en el carcinoma de células pequeñas y obviamente lo que nos va a dar claramente el diagnóstico va a ser la patología y nos va a confirmar la inmunohistoquímica. Y finalmente, para el pronóstico, vemos que el pronóstico del carcinoma de células no pequeñas va a depender del estadio clínico. Si se diagnostica en estadio 1, la probabilidad de supervivencia a 5 años es hasta el 92%. En un estadio 2, la probabilidad de estar vivo a 5 años es hasta el 60%, en un estadio 3 hasta el 36% y en un estadio 4, es decir, metastásico, es más o menos un 10%. Mientras que el carcinoma de células pequeñas tiene peor pronóstico y en general también va a depender si la enfermedad es limitada o la enfermedad es extensa. Cuando la enfermedad es limitada, tiene una media de supervivencia de 15 a 20 meses, mientras que si la enfermedad es extensa, va a tener una media de supervivencia de 8 a 13 meses, mientras que la supervivencia de 2 años en la enfermedad limitada es del 10 al 13%, es baja, y en la enfermedad extensa es del 1 al 2%, mucho más baja. Esto es todo, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.